de capacitaciones vamos a grabar para que después poder compartírselas y subirlas al canal de YouTube de la agencia, así están a disposición de cada uno de ustedes. Como les decía, la idea es dar un ciclo de capacitaciones en donde en el transcurso de las 4 actividades que vamos a realizar, ir tocando los aspectos más importantes del comercio exterior. En esta primera oportunidad vamos a trabajar específicamente sobre el ABC del comercio exterior, cuáles son los aspectos más importantes a la hora de pensar en internacionalizar nuestra empresa. Es por eso que voy a pasar a compartir pantalla, así pueden ver la presentación y damos ya comienzo específicamente con la misma. Avísenme cuando se esté viendo correctamente. Yo creo que ahí estamos. Sí, perfecto. Excelente. Bueno, entonces, como les decía, este primer módulo de capacitación, lo que vamos a estar trabajando son las nociones básicas del comercio exterior, y no me quiero olvidar de comentarles que en el módulo siguiente vamos a estar trabajando específicamente lo que es el precio de comercio exterior y cómo se constituye y cómo se elabora un precio en el comercio exterior, y luego vamos a estar trabajando en las temáticas de bases de datos en comercio exterior, dónde buscar información, cómo procesarla, qué información está disponible en los distintos organismos y fuentes de comercio internacional. Y en el último módulo van a ser todos los martes 26, martes 2 de noviembre y martes 9 de noviembre, siempre a las 11:30, para estar ordenados en días y horarios. El último módulo va a ser de identificación y segmentación de mercados, cómo elegir específicamente el mercado óptimo para mi empresa, para mi producto, ¿sí? Entonces, sin mucho más preámbulos, lo que vamos a estar tocando en el día de hoy, en este módulo de capacitaciones, del régimen general de exportaciones, cómo me inscribo como exportador-importador, qué es una posición arancelaria, qué es un Incoterm, cómo se hacen los procesos básicos y algunas temáticas específicas de lo que es la investigación de mercado, los documentos de comercio exterior, los medios de transporte en el comercio exterior, y después vamos a presentar un poquito un régimen simplificado, que seguramente muchos lo han escuchado, que se denomina Exporta Simple, que está a disposición de todas las empresas de Argentina y que puede servir como punta de lanza, digamos, para trabajar en el mercado externo. Para ordenarnos un poquito, la idea es que si ustedes van teniendo preguntas, las vayan haciendo, o se desbloqueen el micrófono o las escriben en el chat, y entre todos me van avisando que hay alguna pregunta concreta, así vamos avanzando a paso firme, y si tienen dudas la vamos resolviendo en el momento, y a partir de ahí seguimos con la presentación. Pero por favor, cualquier consulta, duda, inquietud que les surja de alguna de las temáticas que estamos trabajando, háganla, porque la idea es ir avanzando bien concreto en cada una de las temáticas que vamos a ir tocando en el transcurso de esta presentación. Entonces, si vamos al primer tema que nos planteamos en el día de hoy, trabajar en lo que es comercio exterior, es lo más básico, digamos, es cómo me inscribo. ¿Cómo me inscribo para ser exportador e importador? ¿Cómo saco esa habilitación para poder llevar mis productos al mundo y poder ejecutar de manera eficiente todo el comercio internacional? Lo primero que hay que saber, que es un requisito simple, que se realiza prácticamente el 99% de manera digital. Lo que hay que tener es poseer un número de quit y ser responsable inscripto ante AFIP. Una aclaración: muchos monotributistas nos preguntan, ¿puedo exportar? ¿Puedo hacer una exportación? La respuesta concreta es sí, a través de un régimen simplificado en primera instancia, como el Exporta Simple, que está disponible. Y si queremos hacer dentro de lo que es el régimen general de exportación, lo vamos a poder hacer, pero solamente en las últimas categorías de monotributo. Y seguramente si hacen varias operaciones, se van a pasar y van a tener que ser o responsable inscrito o cualquier estructura jurídica de Argentina, sea una SAS, una SA, una SRL, una unipersonal o cualquier estructura jurídica.
tener la clave fiscal de nivel 3 es fundamental para trabajar en el sistema de AFIP. Y un punto importante es no registrar antecedentes penales en el Registro Nacional de Reincidencia. Este es el único trámite que hoy en día se hace presencial, que hay que realizarlo ante la dependencia correspondiente. No tener infracciones en AFIP es fundamental para poder inscribirse como exportador-importador. Tener los datos biométricos en el sistema registral, para eso también es importante tener clave fiscal nivel 3, acreditar solvencia económica para actuar como importador-exportador o constituir garantías con un seguro de caución. Esto es fundamental. Se van a tomar las ventas del último año calendario que haya tenido la empresa, y a partir de ahí eso se genera como solvencia económica o no. De no tenerla, de ser una empresa, por ejemplo, totalmente nueva, que se constituyó para el comercio exterior, se genera un seguro de caución, se constituye una garantía a través de un seguro de caución, y eso nos va a permitir trabajar y inscribirnos. Es un trámite que tampoco es tan oneroso a la hora de poder trabajar en el comercio exterior. Y por último, y el formulario específico, hay que completar el formulario F420R en el sitio oficial de AFIP, en donde nos va a permitir ser o registrarnos como exportador-importador. Entonces, una vez que estamos inscritos como exportador-importador, ¿cuál es lo primero que yo tengo que tener en consideración? Yo quiero exportar mi producto. Bueno, ¿cómo hago para identificar mi producto en el marco del comercio internacional? Para eso existen las posiciones arancelarias. Básicamente una posición arancelaria es un número, como lo pueden ver abajo a la izquierda, en Argentina es un número de 11 dígitos y una letra que es de control. Ese número está compuesto por capítulo, partida, su partida regional y su partida local. Pero ¿qué es lo importante de tener en consideración de la posición arancelaria? Lo primero es que absolutamente todos los productos, y no hablo de servicios, que esto es una primera distinción, la posición arancelaria es específicamente para productos. Todos los productos del mundo tienen su posición arancelaria definida. Y lo otro que es importante tener en cuenta es que los primeros 6 dígitos, o sea, lo que ahí ven en el corchete que dice A, que significa sistema armonizado, los primeros 6 dígitos de esa posición arancelaria son exactamente iguales para todos los países del mundo, o sea, para todos los países miembros de la OMC. Esto nos permite trabajar los datos estadísticos, ya que si yo identifico una posición arancelaria en Argentina, los primeros 6 dígitos de esa posición arancelaria son exactamente iguales en Rusia, en Estados Unidos, en cualquier país de América Latina, en China o en cualquier país africano. Por lo que es muy importante clasificar bien arancelariamente, o sea, definir bien ese código arancelario de cada uno de los productos. Además del acceso a la información estadística, lo que permite la posición arancelaria es no tener las dificultades de la lengua, porque incluso hasta en la lengua española, si nosotros tomamos todos los países de lengua española, hay productos que se denominan de forma diferente, que son exactamente lo mismo. Vamos a un caso concreto, por ejemplo, la palta. En Argentina se le dice palta, pero en México se le dice aguacate. ¿Es el mismo producto? Sí, es exactamente el mismo producto, que tiene 2 nombres diferentes. En cambio, si trabajamos con números, son exactamente iguales tanto en Argentina como en México como en cualquier país. Imagínense trabajar con los problemas de la lengua con otros idiomas, o sea, hablando de idioma inglés, hablando de idioma ruso, cualquier idioma en cualquier país del mundo. Entonces, si nosotros tenemos números, eso evita cualquier tipo de problemática con la lengua. Y lo otro que viene a incorporarse en la posición arancelaria son los dígitos subsiguientes. Dijimos que los 6 primeros son exactamente iguales para todos los países del mundo, y luego, si pueden ver el segundo corchete que está abajo, o sea, hasta los números naranjas, que dice NCM, NCM significa nomenclatura común del Mercosur.
¿Qué quiere decir? Es que todos los países miembros del Mercosur tienen exactamente las mismas desagregación. ¿Cómo funciona la posición arancelaria? A modo general, va de lo general a lo particular. ¿Qué quiere decir? Es que si yo quiero clasificar un producto como una lapicera, por ejemplo, que tengo aquí, los dos primeros dígitos, o el capítulo, como se denomina, me va a hablar de artículos de librería, algo muy general, muy a grandes rasgos, muy a grandes rubros. Y luego va a ir definiendo específicamente los productos hasta llegar a identificar a la lapicera, al punto tal que me va a identificar, por ejemplo, artículos de librería que sirvan para escribir, que sean de tinta y que tengan punta redonda, o sea, pueden llegar a identificar el producto puntual. Normalmente esa especificación puntual y específica es a nivel de Argentina. Si ustedes pueden ver el tercer corchete que dice SIM, es Sistema Informático Malvina, son los últimos 3 dígitos, eso, y la letra control, perdón, eso es específicamente para Argentina. Entonces, de nuevo, va de lo general a lo particular, y a medida que nos vamos especificando al nivel de producto, vamos a identificar cada vez con mayor precisión en detalle del producto que nosotros estemos trabajando. De nuevo, insisto, lo que es exactamente igual para todo el mundo son los 6 primeros dígitos. Entonces, podemos llegar a tener estadísticas un poco más generales en algunos casos y un poco más particulares en otros, dependiendo del grado de desagregación que tenga ese código arancelario para ese producto en forma particular. Pero ¿qué más nos da la posición arancelaria, además de la parte estadística y además de identificación de ese producto que nosotros estemos investigando o queriendo clasificar? Nos dan las medidas arancelarias y pararancelarias. Las medidas arancelarias básicamente son los impuestos que van a pagar esos productos, tanto el proceso de exportación en Argentina como el proceso de importación en el país de destino. Y en las medidas arancelarias hay 3 tipos de aranceles que pueden identificar a un producto. Puede ser un derecho ad valorem, es decir, un porcentaje sobre el valor del precio de esa mercadería. Puede ser un derecho específico, es decir, una unidad de medida específica en cuanto a un impuesto, o un mixto, que es un mix de los dos. Y las medidas arancelarias, ¿qué son las medidas arancelarias? Las medidas arancelarias son todos los requisitos y acciones y certificados que necesita ese producto para el proceso de exportación en Argentina y en la importación en el país de destino. Es muy importante tener en cuenta que la clasificación arancelaria de esos productos los da el despachante de aduana. Es la figura, que es una figura del comercio internacional, que cumple la función específica de clasificar arancelariamente todos los productos que existen. Pero ustedes me van a decir, bueno, pero clasificar la soja es fácil. Sí, seguramente clasificar productos como soja, trigo o productos primarios es mucho más fácil que clasificar productos como productos químicos o productos tecnológicos, específicamente de hardware, o productos industriales complejos, digamos. Pero absolutamente todos los productos, sean primarios o manufacturas industriales o manufacturas agropecuarias, tienen una posición arancelaria, y el despachante de aduana es quien define específicamente esa posición arancelaria y la comunica ante aduana. Entonces, las medidas arancelarias que van a identificar cada uno de estos códigos pueden ser las licencias, los cupos o las certificaciones, como una certificación de origen, o una certificación sanitaria, o una certificación fitosanitaria. Si entramos un poquito más en detalle de lo que son las medidas arancelarias, encontramos que en Argentina hay 2 tipos de medidas arancelarias. Los derechos de exportación, o muy comúnmente escuchado como retenciones, no son otra cosa que los derechos de exportación que tienen la mayoría de los productos en la Argentina, y los reintegros a la exportación.
De nuevo, insisto, cada posición arancelaria tiene su valor de derecho y tiene su valor de reintegro. Ustedes seguramente habrán escuchado muchas veces el 32 o el 33% que tienen los productos como la soja. No quiere decir que todos los productos en el comercio de Argentina tengan el mismo derecho de exportación. Cada uno tienen específicamente de acuerdo al producto y de acuerdo a lo que el gobierno decide fomentar o no al proceso de exportación. Es más, hay productos que no tienen derecho de exportación o que el derecho de exportación es 0%. Entonces, esos productos no es aplicable un derecho o un impuesto a la exportación. Y a contraparte del derecho de exportación está el reintegro de la exportación, que en definitiva el concepto es devolverle al empresario todo lo que ha pagado a nivel de impuestos internos por el proceso productivo. De nuevo, cumple la misma función o está constituido de la misma función. Es un porcentaje sobre el valor FOB a exportar, y a partir del cual se calculan ese reintegro específico que corresponde a cada posición arancelaria en forma particular. Y como les nombré recién al modo de ligera, los Incoterms, el precio FOB de exportación. Muchas veces habremos escuchado valor FOB de exportación, FOB, CIF, FCA o CFR, digamos. ¿Qué son todas esas cosas? En el comercio exterior se denominan como Incoterms. Básicamente los Incoterms están constituidos a través de la Organización Mundial del Comercio, y definen los términos de obligaciones y responsabilidades entre el comprador y el vendedor dentro de un contrato internacional. Esto es fundamental, porque cuando nosotros vamos a hacer un proceso de exportación o de importación, funciona para ambos casos, voy a hacer un proceso de compra-venta internacional. Entonces, ¿qué leyes rigen a nivel internacional? Las leyes argentinas, las leyes del país de destino, del país de origen, leyes internacionales generales para ambos casos. Si tenemos un problema, ¿ante qué tribunal me tengo que acudir yo para solucionar ese problema que puedo tener ante un comprador? Entonces los Incoterms vienen específicamente a regular estos aspectos. La entrega de la mercadería, el momento de transmisión del riesgo de esa mercadería, la distribución de los gastos y los trámites aduaneros específicos en ese contrato de compra-venta. Vamos a poner un ejemplo concreto para que ustedes puedan dilucidar qué identifica el Incoterm. Supongamos que yo vendo una mercadería en un contenedor completo y la vendo a un país europeo, a España, vamos a poner un ejemplo. Y yo vendo la mercadería, se sube al buque, porque vamos a ir vía marítima, se sube al buque, esa mercadería está en la mitad del océano y ese barco se hunde, se cae y perdemos esa mercadería. ¿Quién se hace responsable? ¿El comprador? ¿El vendedor? ¿Quién tiene que acudir ante el seguro de esa mercadería? ¿Quién tiene que hacer los trámites legales de esa mercadería? ¿Hacia quién yo me voy a acudir para resolver ese conflicto? El importador tiene que pagar esa mercadería, no tiene que pagar esa mercadería, si la tiene que pagar, por qué la tiene que pagar. Esos aspectos son los que vienen a regular los Incoterms. Y normalmente se utilizan dos Incoterms, que son el 90% de las operaciones van a través de dos Incoterms a nivel mundial. Uno que se denomina FOB, que es Free On Board, y otro que es CIF, que se utiliza para las importaciones. Para el comercio, para las exportaciones concretamente, el más utilizado es el FOB. Pero miren acá en esta tabla todos los Incoterms que existen. Desde el export, que el export es básicamente nuestras obligaciones, es simplemente de producir y dejarlo en la puerta de nuestra fábrica, hasta un Incoterm como un DDP, que es nosotros nos veríamos obligados a producir, a exportar e incluso hasta importar en el país de destino. ¿Quién define qué Incoterm utilizar? Es un contrato de compraventa privado, o sea, va a partir de una negociación entre el comprador y el vendedor.
y a partir de ahí se tiene que definir específicamente qué Incoterm utiliza. De nuevo insisto, el Incoterm más utilizado en el comercio exterior es el FOB. Pero, como yo les dije, el FOB significa free on board, o sea, puesto libre en el costado del buque, o a la borda del buque. Pero, ¿qué pasa si yo vendo vía camión a Chile, por ejemplo? ¿Cómo aplica este Incoterm? Para eso es que existen los diferentes variantes. Por ejemplo, si yo exporto vía terrestre, el más utilizado es el FCA, o Free Carrier Act. La diferencia principalmente entre uno y otro nace en el medio de transporte. Lo otro que hay que tener en cuenta cuando hablamos de Incoterms es el lugar de transmisión del riesgo, porque yo puedo poner FOB Córdoba o puedo poner FOB Puerto Buenos Aires, o puedo poner FCA acá, aduana Córdoba o aduana General Dehesa, o puedo poner FCA aduana en Paso de los Libres o aduana en el cruce fronterizo en Mendoza. Digamos, es muy importante que siempre el Incoterm vaya acompañado del lugar que se hace la transmisión del riesgo. Y de nuevo insisto, lo que va a definir el Incoterm es quién se hace responsable de la documentación, del riesgo y de la carga de esa mercadería, ¿sí? Yo les puse un ejemplo muy sencillo. Si nosotros trabajamos FOB, en ese caso de ese buque que cayó en alta mar, como yo como exportador tenía la obligación de hacer todo hasta cargar la mercadería del buque, no hay ningún tipo de problema. El buque partió, hasta ahí era mi responsabilidad, a partir de ahí la responsabilidad era del importador, y él tendrá que ejecutar todas las acciones para recuperar esa mercadería. Pero ahora, ¿qué pasa si la grúa está cargando ese contenedor? Les cuento acciones que pasan a menudo, digamos, que son frecuentes en el comercio exterior. La grúa está cargando ese contenedor y antes de apoyarlo en el buque se cae, y cae al mar y se arruina la mercadería. Bueno, como nosotros habíamos cotizado FOB, la gran diferencia es que en ese momento la responsabilidad todavía es mía como exportador de esa carga, de esa mercadería. Al igual que si nosotros exportamos FOB Puerto Buenos Aires y estamos llevando de Río Cuarto, por ejemplo, hasta el puerto, y en el medio del trayecto el camión tiene un accidente. De nuevo, insisto, como nosotros exportamos FOB, esa responsabilidad es nuestra como exportadores. Así que es muy importante, por un lado, definir bien lo que es la posición arancelaria, y por el otro lado, tener en consideración qué Incoterm voy a utilizar en el comercio exterior. Luego que nosotros ya definimos lo que son las posiciones arancelarias y los Incoterms a utilizar, lo que sigue es trabajar en lo que es la investigación de mercado. Y la investigación de mercado involucra un montón de aspectos a tener en cuenta. Por un lado, es decir, ¿a qué mercado voy a ofrecer mi producto? De nuevo, insisto, estamos hablando todo de productos a través de posiciones arancelarias, no aplica esto para servicios. Pero yo quiero identificar, para no ir al tanteo y no perder tiempo ni recursos, tanto económicos como humanos, en ver a dónde puedo yo exportar mi producto, lo que conviene siempre, y desde la agencia ProCórdoba sugerimos, es que todas las empresas realicen una investigación de mercado. Esa investigación de mercado, básicamente, lo que tiene que realizar es poder permitir identificar específicamente cuál es el mercado óptimo y cómo hacer para trabajar en ese mercado óptimo que yo quiero seleccionar. Entonces, es fundamental que en esa investigación de mercado contemos con cuáles son las barreras de ingreso y de egreso de la mercadería, tanto cuáles son los requisitos para exportar desde Argentina como para ingresar al mercado de destino. Los valores comerciales, digamos, el intercambio comercial y la situación del entorno nacional con ese mercado en particular que yo esté analizando, digamos, que estamos exportando y ese mercado está comprando, aunque no sean mis productos desde Argentina, mi producto en particular va a ese mercado, no va a ese mercado, desde dónde vienen los compradores,
desde dónde vienen los importadores de ese producto y los exportadores del resto del mundo. Y específicamente, cuáles son los importadores, o sea, la empresa, la parte comercial concretamente, cuál es el importador que existe de mi producto en ese mercado. Toda esta información, de nuevo, la vamos a ampliar muchísimo más en la capacitación que vamos a dar el 9 del 11, en lo que son identificación y segmentación de mercados, y en la anterior en las bases de datos, o sea, en donde hay información disponible de estas temáticas, en donde a mí como empresario me permita identificar el mercado óptimo a trabajar con mi producto, ¿sí? De nuevo, insisto, por eso la pensamos en varios módulos, porque es mucha información la que hay en comercio internacional. Y después, si yo puedo identificar el mercado óptimo, debería poder calcular el precio de exportación. Y de nuevo, insisto, esta capacitación específica, que la vamos a dar el martes de la semana que viene, es cómo calcular ese precio de comercio exterior, qué aspectos hay que incluir y qué aspectos no hay que incluir a la hora de calcular ese precio de exportación. ¿Cómo se calcula el famoso derecho de exportación o retenciones? ¿Se calcula haciendo el porcentaje sobre el valor, el costo, o hay otros conceptos que nosotros tenemos que tener en cuenta? Entonces, por eso vamos a trabajar específicamente en una capacitación del precio de exportación. Pero a nivel general, ¿qué aspectos yo voy a tener que tener en cuenta a la hora de calcular el precio de exportación? Primero, los costos de fabricación en detalle. Es fundamental tener una muy buena planilla de costos relevada y calculada de manera específica, con la diferenciación entre costo fijo y costo variable. Es fundamental a la hora de poder calcular un buen precio de exportación. La utilidad que yo le quiero calcular a ese producto, porque por un lado están los costos y por otro lado es cuánto quiero ganar. Ninguna empresa va a salir al mundo a perder plata, digamos. Entonces, ¿cuánto es la utilidad que yo quiero tener por cada una de las unidades que yo vendo en el comercio exterior? Cuarto punto, el tema de los Incoterms que vimos anteriormente, es ¿qué Incoterm voy a utilizar? ¿Qué medio de transporte voy a utilizar en ese Incoterm? ¿Qué gastos se incluyen o qué gastos se excluyen de acuerdo al Incoterm que yo vaya a utilizar? Honorario despachante de aduana, flete, gastos aduaneros, certificados, los tengo que pagar yo, los tiene que pagar el importador, ¿por qué en cada uno de los casos? ¿Cómo se pagan en cada uno de los casos? De nuevo, insisto, todo esto lo vamos a ver en mayor detalle la semana que viene. Lo que hablábamos del derecho de exportación y el reintegro de la exportación, cómo se calcula, cómo se cobra cada uno de estos derechos, y un concepto muy importante tener en cuenta en lo que trabajamos de precios de exportación es no trasladar gastos ni impuestos nacionales, como por ejemplo el IVA, que es una pregunta recurrente. En comercio exterior no vamos a vender FOB más IVA, digamos. Esa es la idea a tener bien clara en el comercio exterior. Se vende FOB, punto. Y cómo se calcula o no se calcula el IVA para hacer el precio específico de comercio exterior. Entonces, hasta acá nosotros pudimos inscribirnos como exportador-importador, identificar la posición arancelaria de mi producto, ver con qué Incoterm yo voy a trabajar, y qué implica eso, qué medio de transporte voy a utilizar, cómo voy a hacer la investigación de mercado y a dónde están las fuentes y datos de información, y lo importante es que es realizar esta fuente de información. Luego identificamos el precio de exportación, yo voy a ofrecer mi producto a este valor, y ahora sigue cómo cobramos esto, y los medios de pago en comercio internacional. Para arrancar, y algo muy importante de dejar en claro, en comercio internacional existen solo hoy habilitados 3 medios de pago internacionales, que es la transferencia bancaria, la cobranza documentaria y la carta de crédito. ¿Qué quiero dejar en claro con esto? Es, pago en efectivo no existe en comercio exterior, o sea, es ilegal, y algo que por ahora
todavía no se está usando en gran cantidad, digamos, pero es algo que vienen consultando cada vez de manera más detallada, el tema de el pago, por ejemplo, con criptomonedas, bitcoins y cualquier tipo de criptomonedas, todavía no está habilitado, no es un pago formal del Banco Central y de AFIP para el comercio internacional, por lo cual no lo pongo en esta opción. Que hay algunas maniobras que se están haciendo con pago en criptomonedas, sí, lo hay, pero no son oficiales. De nuevo quiero definir eso, no son oficiales por ahora. Entonces, si vamos a las oficiales, de nuevo insisto, transferencia bancaria, cobranza documentaria y carta de crédito, son las diferentes formas de pagar una operación de comercio exterior. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Se pueden definir en estos 4 conceptos que yo le pongo a la derecha. La confianza que tiene ese documento, el costo, la disponibilidad de línea y la agilidad. Si vamos de arriba para abajo, o sea, transferencia, cobranza y carta de crédito, la primera tiene menor confianza, menores costos, mayor disponibilidad de línea y mayor agilidad. Si vamos de abajo para arriba, es mucha mayor confianza, más altos los costos, menos disponibilidad de línea y menos agilidad la carta de crédito, que es la transferencia bancaria. Pero específicamente, ¿qué es cada una de ellas? La transferencia bancaria es lo que dice exactamente el título, es una transferencia que hace el importador del país de destino que yo le quiero ofrecer mi producto a mi banco directo por el envío de la mercadería de mi producto. Es una transferencia directa de banco a banco. La cobranza documentaria, ya esto es un documento que se genera entre el exportador y el importador para cobrar una operación de comercio exterior. Y la carta de crédito es otro documento financiero y bancario que incluso la carta de crédito sirve hasta para tener líneas de financiamiento en diferentes bancos. ¿Qué es lo que pasa? Una carta de crédito normalmente está avalada por otros bancos, digamos, no solamente mi banco de origen y el banco de destino, sino que además está avalada por un banco corresponsal del banco de origen y un banco corresponsal del banco de destino. Es mucho más onerosa, digamos, y es menos ágil a la hora de utilizarla, pero nosotros no podemos asegurar el cobro de esa mercadería porque los bancos están avalando que el importador va a pagar y que el exportador va a producir para que el importador pague. Digamos, esa es la idea de estos 3 documentos en los medios de pago de comercio internacional. ¿Cómo elegir cuál utilizo? De acuerdo a la confianza y a la relación que tengamos con el cliente y de acuerdo a la seguridad que nos presente ese mercado, digamos. En algunos casos utilizaré transferencia bancaria, en otros casos que tengan más inseguridades, utilizaré una carta de crédito. Y relacionado con esto, ¿cómo son los medios de financiamiento en el comercio exterior? Existen tres formas de financiamiento específicas para el proceso de exportación. La prefinanciación, que normalmente me van a pedir una carta de crédito en la mayoría de los casos, si la puedo utilizar, es financiarte para el proceso productivo del envío de una mercadería específica. Entonces, si yo ya cerré una factura pro forma, un contrato con un potencial importador de un país de destino, y sé que le voy a enviar de acá a 3 meses la mercadería, pero me falta capital económico específicamente para realizar el proceso productivo, para enviarle esos productos, puedo ir al banco y pedir una prefinanciación de exportación, obviamente con la tasa de cada uno de sus bancos, y que me permite a mí justamente financiarme para el proceso productivo. Y después los otros 2, el factoring y el forfaiting, son similares, y es básicamente el financiamiento para acelerar el proceso de cobro de esa operación que yo pude dar con crédito, digamos, que yo por ejemplo le digo a mi importador, bueno, pagame a los 120 días, bueno, pero necesito la plata antes para seguir el proceso productivo de mi empresa,
voy al banco y utilizo estos mecanismos de factoring o forfaiting para prefinanciarme el cobro de esa operación. De nuevo, insisto, es fundamental los documentos o los medios de pago elegidos en mi comercio exterior. Y como les nombré recién, en el comercio internacional existe un documento específico que se llama factura pro forma, que muchas veces no está en el mercado interno. ¿Qué es la factura pro forma? Básicamente es un acuerdo o no es una factura en sí, digamos, no es un documento que se genera como factura, sino es un documento que yo le envío a mi potencial importador con todos los datos de esa operación que vayamos a realizar. Los datos de los operadores intervinientes, o sea, quién va a ser el exportador, quién va a ser el importador, la descripción del producto, es decir, específicamente la posición arancelaria con la descripción, con el número de artículos si lo tiene, con los volúmenes, con el precio, las cantidades, el Incoterm negociado, las condiciones y el instrumento de pago, que hablábamos anteriormente, y la validez de la oferta. Siempre me preguntan, bueno, ¿yo hago facturas pro forma indefinidas? No. Cada una de las facturas pro forma puede tener, de acuerdo a su estrategia comercial, una validez específica. Puede ser esta factura pro forma, puede ser válida por los próximos 30 días. Después, ¿qué puede modificar? Principalmente el precio o las condiciones de esa operación. Pero es fundamental que en esa factura pro forma esté bien detallado cada uno de los productos, montos, volúmenes, formas de empaque, códigos, formas de pago, Incoterm a utilizar, lugar de destino del Incoterm, esto que hablábamos, FCA Córdoba, FCA Buenos Aires, FOB Buenos Aires, FCA Frontera, digamos, el lugar de destino, la condición, o sea, si va a ser a través de una transferencia bancaria o a través de una cobranza documentaria, una carta de crédito, y la validez de esa oferta. Es fundamental porque la factura pro forma va a formar casi como un contrato de compra-venta internacional, siempre y cuando el importador acepte esas condiciones. Y una vez que nosotros tenemos una factura pro forma aceptada, ¿cuáles son los documentos de comercio internacional que vamos a tener que tener en cuenta a la hora de trabajar en el mercado internacional? Por un lado, además de la factura pro forma, vamos a tener la factura comercial, que es esto que yo le decía, la factura invoice, que se denomina, que es la factura de comercio exterior, de exportaciones. Eso lo generan a través del sistema de AFIP, digamos, y si no, a través del link que ustedes tengan entre su forma de facturar con AFIP. Además de la factura de comercio exterior o la invoice, lo que ustedes van a tener es una lista de empaque. Básicamente la lista de empaque sería como el remito del mercado interno, en donde esa lista de empaque tiene que tener muy detallado cuántos bultos van a ser, qué tamaños tienen los bultos, qué contienen cada uno de los bultos, cuánto pesan, peso neto, peso bruto, digamos, de cada uno de los productos que están en cada una de las cajas de los bultos, porque eso le va a hacer, por un lado, permitir al importador saber específicamente el tamaño de esa operación, y por el otro lado, cotizar en el medio de transporte internacional que vayamos a utilizar. Con el packing list, digamos, la lista de empaque, yo voy a ir al medio de transporte y voy a decir, tengo esta carga, cotizame cuánto me cuesta la bodega en el buque, digamos, el espacio en el contenedor, el espacio en el camión, o el espacio en el medio de transporte aéreo o en un tren. Digamos, con eso es fundamental que esté bien detallado. Luego, otro de los documentos necesarios en el comercio exterior o más utilizados es el certificado de origen. ¿Qué es el certificado de origen y quién lo emite? Básicamente lo emiten la Cámara de Comercio Exterior y certifica que ese producto fue producido, valga la redundancia, en Argentina, en Córdoba. Y hay muchos certificados de origen que hasta se lo compara con la denominación de origen, digamos. Que, por ejemplo, el maní de Hernando
o el salame de Oncativo o de Colón y Carolla, para no ofender a ninguno. Digamos, la denominación de origen en relación con la denominación de una cierta característica de un lugar en particular, el vino de Mendoza, digamos. Puntualmente eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de tramitar los certificados de origen. Todas las operaciones de comercio exterior también llevan un seguro, indefectiblemente. Yo les comenté que eso también lo define el Incoterm, es el contrato de esa póliza de seguro, tiene que estar relacionado también al medio de transporte utilizado. La declaración del embarque, digamos, concretamente es el documento, ya sea del transporte marítimo, el transporte terrestre o el transporte aéreo, que yo vaya acompañado a esa mercadería, y los certificados de terceros organismos de mi producto, que pueden ser certificados fitosanitarios, certificado de fumigación, de embalaje de mi producto, los certificados que yo necesito a la hora de tanto exportar mi producto al país de destino como de importarlo en ese país. Es fundamental que todos estos documentos vayan acompañados con la carga, porque si no hay documento acompañado con la carga, podemos tener algún problema en la liberación en Argentina o en la importación o liberación en el país de destino. Y justamente hablando de los medios de transporte internacional, como les comenté, existen 3 medios de transporte básicamente a nivel internacional, que son el terrestre, el aéreo y el marítimo. Y dentro del terrestre podemos decir vía carretera, que serían los camiones, o vía ferroviaria, digamos, el transporte en tren, que en Argentina no está tan desarrollado a nivel general, pero en otras partes del mundo sí. Cada uno de estos medios de transporte es óptimo dependiendo de la carga que yo vaya a utilizar, el tiempo que yo tenga que enviar la mercadería, el volumen que yo necesite enviar y los costos que vayan a incurrir. A nivel general, el medio de transporte aéreo sería el más oneroso y el medio de transporte marítimo sería el más barato. Los plazos de entrega, por supuesto, es lo inverso. El medio de transporte aéreo es mucho más rápido que el medio de transporte marítimo. Los documentos. Ahí dice, el BL, Bill of Lading, es el documento de transporte marítimo. El Arwil Bill es el documento de transporte aéreo, y la carta de porte, o CRT, es el documento del medio de transporte terrestre, del camión. Cada uno de estos medios de transporte tiene sus trámites aduaneros, su seguridad, y de nuevo insisto con esto de la característica de la mercadería, el tipo de la mercadería, para elegir el medio de transporte óptimo para utilizar en cada una de las cargas. Si voy a enviar una muestra, si voy a enviar todo el contenedor completo, si voy a enviar una parte del contenedor, si voy a enviar un pallet dentro de un contenedor, digamos, cada una de las opciones tiene que hacer un análisis del medio de transporte óptimo para ese envío de mercadería. Al igual que existe el despachante de aduana, que es nuestro representante ante la aduana, existe el agente de carga, o ATA, que es nuestro representante ante los medios de transporte internacionales. Son dos figuras del comercio internacional que muchas veces, o en muchos de los casos, el mismo despachante de aduana también es agente de carga, o el agente de carga también es despachante de aduana, o en algunos casos son dos personas totalmente diferentes una de otra, pero que son los representantes y lo que nos van a ayudar ante cada una de las operaciones de comercio exterior, por un lado ante la aduana y por un lado ante el medio de transporte. Y entonces, como a modo general, y para ir resumiendo esta primera parte de lo que es la exportación general, el régimen general de exportación, yo acá hice más o menos cómo sería un circuito de comercio internacional, digamos, desde la preparación de la mercadería hasta la exportación concretamente. Entonces, lo primero es la fabricación de ese producto que nosotros tenemos por comercializar. Y ahí, en el concepto de fabricación, tener en cuenta
si tienen alguna intervención o no mis productos. Por ejemplo, los productos alimenticios tienen intervenciones, los productos animales tienen intervenciones, los productos químicos tienen intervenciones, y así cada uno de los productos, qué intervenciones tienen. Recuerden que yo les expliqué que cada uno de los productos tiene una posición arancelaria, y esa posición arancelaria nos va a definir cuáles son las intervenciones específicas para nuestro producto. SENASA, INALA, ANMAT, cuáles son en el mercado de destino. El segundo punto es el embalaje. Es muy importante que tener bien en claro cómo voy a embalar mi mercadería. Va a granel, va en big bag, va en bolsas, va paletizada, no va paletizada mi mercadería. Es específico qué acuerdo yo tengo con mi potencial cliente. Digamos, mi potencial cliente me pide que vaya en un determinado envase o embalaje, o no me pide, y yo le puedo hacer como tradicionalmente la hago. Tengo que adaptar ese envase y embalaje para el mercado de destino o no, de acuerdo a los requisitos que tienen ese país. Y ahí, en relación con el envase y el embalaje, es en la parte de etiquetado y especificaciones de salida y de entrada de la mercadería al mercado objetivo. Por ejemplo, los productos alimenticios en Chile tienen una ley de etiquetado que acá todavía no la tenemos, entonces nosotros deberíamos adaptar ese envase a las necesidades específicas que tenga ese producto. Siguiente punto, tema documental. La documentación específica que yo voy a utilizar y que estuvimos viendo anteriormente en el proceso de comercio internacional. Lo que hablábamos: factura, certificado de origen, lista de empaque, certificado fitosanitario, la póliza de seguro, todos los documentos que yo necesito para hacer el proceso de exportación. Porque el siguiente punto es la parte del despachante, el despacho de la mercadería, y presentar toda esa documentación ante la aduana para autorizar el despacho de esa mercadería. Las declaraciones, el despacho aduanero, qué certificados me pide o qué certificados no me pide aduana para el proceso de exportación. Selección del medio de transporte internacional de acuerdo a lo que haya convenido con mi potencial cliente, y a partir de ahí seleccionar el Incoterm adecuado para el medio de transporte internacional utilizado, recordando que de Córdoba podemos utilizar cualquier medio de transporte, porque si nosotros queremos utilizar un medio de transporte marítimo, vamos a enviar vía terrestre y luego va a salir marítimo. O sea, hay transporte que se denomina multimodal, que son la combinación de varios medios de transporte. Y la parte de verificación aduanera, que según el control verde, amarillo o rojo, es el control que va a hacer la aduana de mi mercadería para el proceso de exportación. Si es verde, nos va a controlar solamente básicamente la parte documental cargada en el sistema y nada más. Si es amarillo, nos va a controlar bien en detalle los documentos físicos, y si es rojo, nos va a controlar tanto los documentos como la carga a nivel general. Esto es aleatorio dependiendo del tipo de producto que yo vaya a exportar y de la frecuencia con la que yo opere en el mercado internacional. Mientras mayor frecuencia yo opere en el mercado internacional, la aduana, digamos, hay un antecedente que sé lo que estoy haciendo y voy a cargar bien la mercadería. Pero para que lo tengan en cuenta, la verificación es muy importante. Entonces, hasta acá lo que yo les quería comentar o presentar era cómo es el proceso general, integral, que vamos a trabajar en el comercio internacional, qué aspectos van a ustedes a tener en cuenta, y recuerden que dentro del régimen general vamos a especificar en las charlas siguientes lo que es la metodología para fijar el precio de comercio exterior, por un lado, las bases de datos que existen en el mercado internacional y qué fuentes de información voy a identificar, y cómo hacer una investigación de mercado profesional, detallada, que le permita a ustedes tomar decisiones eficientes y estratégicas a la hora de seleccionar el mercado óptimo de destino. Esas son las tres charlas que van a seguir. Si hasta acá no tienen ninguna duda, paso con lo que es, hay una filmina más solamente, que es lo que es el régimen simplificado, para hablar del exporta simple.
específicamente qué conlleva y cómo se utiliza este régimen de exportación simplificado. Si no hay nada, sigo. Bien. El régimen simplificado o exporta simple es un régimen que fue creado por el gobierno, por el anterior gobierno, para acelerar los procesos de exportación, incluso para personas, ya sea personas físicas o jurídicas, que todavía no estén registrados como exportador o importador. Entonces, este es el primer concepto. No es necesario estar inscrito como exportador o importador para utilizar el régimen de exporta simple. ¿Cuáles son los montos aceptados para utilizar este régimen? No pueden superar una exportación anual de $600.000. Y cada operación que yo realice no puede superar los $15.000. O sea que si yo tengo un producto, un solo producto que vale más de $15.000, básicamente no puedo utilizar este régimen. Ahora, si mi producto vale menos que $15.000 y yo comercializo en el mercado internacional, puedo utilizar este régimen. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que en este caso no hay intervención de un despachante de aduana, no van a necesitar un despachante de aduana porque es un régimen que utiliza el régimen de vía courier. ¿Quiénes son los courier? Básicamente DHL, FedEx, UPS, esos son los courier que hoy hay en Argentina. Y ellos van a hacer las veces de despachante de aduana de nosotros, de nuestros representantes. Y otra cosa a tener en cuenta que es importante, como se utiliza el régimen de vía courier, el único medio de transporte habilitado para utilizar el exporta simple es el medio de transporte aéreo. Quiero dejar bien claro, no se puede operar si la carga va a salir de medio de transporte terrestre o si va a salir medio de transporte marítimo. Simplemente es medio de transporte aéreo. Toda la operación se hace vía web. Esto es fundamental, se hace a través de la página de Exporta Simple, del Ministerio de Producción del Gobierno Nacional, y se carga ahí, se carga los datos del exportador, los datos del importador, los datos de la carga, los datos del volumen de la carga, y se genera una especie de subasta entre los mismos operadores de comercio exterior. ¿Qué quiero decir con subasta? Los medios de transporte te van a cobrar, por ejemplo, puerta a puerta, servicio puerta a puerta, o puerta a aeropuerto, o aeropuerto puerta, o aeropuerto a aeropuerto. Dependiendo el servicio que nosotros necesitemos, es el costo que va a tener. Y cada uno de los operadores logísticos te cotiza, la mayoría te cotiza todos las diferentes modalidades de esto que hablamos, puerta a puerta, puerta a aeropuerto, aeropuerto puerta, o aeropuerto a aeropuerto. Y un detalle que no es menor es el tema del volumen de los bultos. Los bultos no pueden superar los 180 centímetros por 145 centímetros por el límite de la profundidad es infinito, digamos, no hay problema con el límite de profundidad. ¿Por qué pasa esto y qué hay detrás de estos límites específicos? El escáner que hay en Ezeiza, básicamente es eso. Imagínense el escáner que es como si fuera el escáner cuando llegamos a los aeropuertos donde metemos la valija. Bueno, ese escáner que es como si fuera un arco de fútbol, digamos, que tiene la cinta transportadora abajo, tiene de alto y de ancho 180 y 145, entonces los productos de alto y de ancho no pueden superar eso, pero de profundidad la caja puede ir pasando, entonces no hay límite de profundidad. Tampoco van a traer una caja kilométrica porque no va a entrar en el avión. Pero básicamente lo importante es el alto por el ancho. La factura de exportación la va a emitir el operador por cuenta y orden del solicitante. Esto quiere decir que el courier, por ejemplo, si nosotros elegimos, no sé, DHL o FedEx,
FedEx va a ser quien emita la factura de exportación por cuenta y orden nuestra, que nosotros estamos realizando la exportación, y el cobro de los reintegros y los reembolsos que veíamos anteriormente lo va a percibir el operador logístico y tiene un plazo de 10 días hábiles para transferirlo a la cuenta del solicitante, que es nuestra cuenta, digamos. Lo va a cobrar ellos y nos van a transferir a nosotros. Y una aclaración importante. El régimen de exporta simple no quiere decir que sea un régimen de importa simple en el país de destino. Si tenemos algunos productos que tienen habilitaciones específicas en el país de destino, la vamos a tener que sacar a esa habilitación, la vamos a tener que gestionar. Entonces eso es muy importante, porque es un régimen de exporta simple, o sea, de sacar simple de Argentina, no de importar simple en el país de destino. Eso por un lado. Y segundo, si es un producto que en Argentina también necesita, por ejemplo, un certificado fitosanitario o un producto alimenticio, también lo vamos a tener que gestionar. Entonces eso ténganlo en cuenta a la hora de seleccionar si van a utilizar el régimen general o el régimen simplificado. La última aclaración que hago en relación al régimen simplificado es la mercadería tiene que tener valor comercial. O sea, porque muchos me dicen, bueno, envío la muestra por el régimen de exporta simple. No. No fue creado para eso. Para eso existe un régimen de envío de muestra específico. Entonces, el régimen de exporta simple es específicamente para el envío de compraventa de mercadería. ¿Sí? No sé si veo que hay algunas preguntas o algunos comentarios en el chat. Lo voy a abrir un segundo. Veo que le estaban poniendo, bueno, se estaban contestando, perfecto. Si no tienen ningún tipo de pregunta, hasta acá era la presentación que nosotros teníamos preparada para hoy. La verdad que la idea es trabajar en todo lo que es la temática del comercio exterior a nivel general, ir ahondando en algunos temas específicos como el precio de exportación, el uso de bases de datos y la identificación y segmentación de mercados, para que ustedes se lleven en el transcurso de los 4 módulos y 4 charlas, se lleven una idea general de cómo es el proceso integral de comercio exterior y cómo ser más eficiente en los mercados internacionales. Yo a partir de ahora dejo de presentar. Si tienen alguna duda, por favor estoy a disposición. Y si no, les agradezco nuevamente a la Municipalidad de Río Cuarto y a todos ustedes por participar, y nos vemos el martes que viene a las 11:30. Buenísimo. Bueno, veo algunos comentarios, todo muy claro, muchas gracias. Bueno, excelente. Si no hay ninguna inquietud, ninguna consulta, les agradezco nuevamente y damos por finalizada la presentación de hoy.